Hoy iniciamos una serie de estudios que tienen que ver con la cristiandad y el catolicismo romano. Esto no es un detalle al azar, sino que pues hemos decidido estudiar las diferentes doctrinas que hay, por lo menos en nuestro país, cómo se inició la cristiandad, de dónde venimos, qué es lo que ha generado los diferentes credos que hay actualmente. Así que tenemos por título en esta serie de estudios que vamos a iniciar, ¿por qué los cristianos no creemos en lo que cree la Iglesia Católica Romana? Y pues bueno, esperamos que sea de bendición. Vamos a estar haciendo estos estudios basados totalmente en el catecismo, mismo que está pues publicado en la página web del Vaticano, comparándolo con la escritura y entendiendo por qué hay algunos de esos puntos de creencia que nosotros no podemos aceptar. Y pues también iremos avanzando. Por hoy, por lo pronto, pues iniciaremos hablando acerca de la historia para poder entender de dónde venimos, qué fue lo que originó todo esto que conocemos hoy como cristianos, con diferentes tipos de formas de pensar. Y pues bueno, entramos en materia. Lo primero que tenemos que revisar es el concepto de las iglesias o las épocas por las cuales ha pasado la iglesia y ha ido sufriendo cambios. Lo primero, usted pues lo entendemos, está en la palabra, que todo inició como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era un movimiento totalmente local, el Señor con sus 12 discípulos hasta ese momento, movimiento mismo que fue creciendo, se fueron agregando tanto hombres como mujeres, fueron creciendo, el grupo fue creciendo, pero era un movimiento totalmente local. Después de que el Señor muere y resucita, la iglesia ya había cobrado todavía más fuerza porque ahora estaban llenos del Espíritu Santo, tenían las enseñanzas del Maestro, eran los testigos presenciales de los milagros más sorprendentes y maravillosos. Ellos habían estado ahí en las enseñanzas del Señor, le habían escuchado, cada enseñanza que el Señor había dado estaba fresca, era parte de sus vidas. Ellos las escucharon, entendieron el porqué de esas enseñanzas. Así que entendemos que estos 11 hombres definitivamente eran un verdadero fundamento apostólico. La iglesia primitiva gozaba de un verdadero fundamento apostólico. Ellos tenían las enseñanzas justas del Señor, como dije anteriormente. Las verdades estaban frescas en sus mentes y en sus corazones. Ellos podían transmitirlas total y completamente en letra y en espíritu a las personas que les escucharon. De hecho, pues los evangelios fueron escritos tardíamente. Los apóstoles esperaban que el Señor iba a regresar para sus épocas, así que ellos no se preocuparon por escribir, más se preocuparon por enseñar. Pero la transmisión verbal de las verdades del Señor era 100% eficaz y verdadera, porque ellos tenían en sus corazones frescas las vivencias, las enseñanzas, los dichos, las actitudes del Maestro. Aparte de eso, pues era una iglesia que por ser tan apostólica o verdaderamente apostólica, ellos se vieron obligados a enfrentarse al primer problema de la iglesia, y la Biblia en el libro de Hechos nos muestra cómo lo resolvieron. Lo resolvieron con un concilio donde no encontramos allí la supremacía de unos sobre otros, sino más bien una iglesia unida en verdades, buscando la revelación. No era cualquier grupo de hombres el que estaba en ese lugar, eran hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres que tenían como único norte llevar a la iglesia al punto correcto, en la presencia de Dios, en la unción y en la revelación de la palabra y del Espíritu Santo. No tenían en sus corazones ninguna desviación. Todo su propósito era que la iglesia creciera y se fortaleciera. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo resolvieron aquel primer problema de una iglesia que se enfrentaba a un grupo de nuevos cristianos que querían judaizar a los gentiles que se habían convertido? Lo resolvieron con oración.
lo resolvieron con testimonio del Espíritu, lo resolvieron con unidad. Un Pedro que se puso en medio de la congregación para recordar la historia de cuando estuvo en la casa de Cornelio y cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Un Pablo que contó las grandes cosas que estaba viendo en sus viajes misioneros, y un Santiago terminó diciendo: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces vemos que era una iglesia totalmente dirigida por el Espíritu Santo, una iglesia que era fiel a las enseñanzas de su maestro, era una iglesia totalmente misionera. Solamente las dos predicaciones de Pedro produjeron una iglesia de 8,000 personas. Y en el momento de la persecución por medio de Saulo, pues la iglesia se había metido en muchos lugares del Imperio Romano. Por lo que la iglesia primitiva dio paso a lo que históricamente se conoce como la Iglesia Católica Antigua. Dejó de ser un movimiento local y se convirtió en una iglesia con un poder más amplio. Ya no era una iglesia que estaba centrada en un lugar con un grupo de personas, sino que ahora estaba metida en todo el Imperio Romano. Ya los apóstoles no estaban vivos. Los patriarcas o padres de la iglesia, muchos de ellos discípulos de los apóstoles o que habían recibido las enseñanzas directamente de ellos, también ya no estaban. Y entonces la iglesia católica, recuerde que católico significa universal, la iglesia católica por primera vez se ve en la necesidad de creer que necesitan organizarse y poner jerarquía sobre la iglesia. Esto da paso a que una iglesia que era apostólica se vuelve una iglesia totalmente episcopal, una iglesia basada en obispos, en pastores que tenían autoridad sobre sus congregaciones, pero este grupo de obispos eran los que gobernaban la iglesia por completo. Ya se había desarrollado en la Iglesia Católica Antigua la idea o la creencia de que había una sucesión apostólica y que habían recibido directamente de los apóstoles del Señor la autoridad para gobernar la iglesia. Para este tiempo de la Iglesia Católica Antigua, el imperio había adoptado el credo del cristianismo por medio de Constantino, lo cual hizo que hubo una conversión masiva de paganos entrar en las puertas y en el seno de la iglesia, trayendo mucha bendición en cuanto a conversión, pero mucho problema en cuanto a credo. La iglesia ya había perdido su autoridad apostólica, por lo que empezaron a cometer una serie de errores, enseñanzas contrarias a la palabra, por el simple hecho de que como los obispos habían recibido la sucesión apostólica, ellos podían generar doctrinas que estuvieran basadas en parte en las escrituras. Para esto se desarrolló en la iglesia católica antigua la expectativa y la creencia de que la tradición estaba al lado de la escritura. ¿Qué es la tradición? La tradición era una serie de escritos y de ideas dejadas por los padres y por los obispos de la iglesia cristiana, ya no de los apóstoles, sino de los patriarcas y obispos de la iglesia católica. Estos escritos y estos razonamientos fueron puestos prácticamente a la misma altura de las escrituras, tanto que hasta hoy en día la Iglesia Católica Romana se rige por las escrituras y por la tradición. Esto empezó a generar una serie de conflictos en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica antigua hasta ese momento, por ser conciliar, cada vez que tenían que meterse a resolver algún tema o algún problema, se llamaban a un concilio, a un sínodo, en el cual todos los obispos, los pastores principales de las iglesias más importantes de ese momento de la cristiandad, se reunían para tomar decisiones. Algunas de ellas, lógicamente, ya no basadas en el Espíritu Santo y en la Escritura. Sin embargo, se empezaron a desarrollar una serie de doctrinas que trajo y empezó a traer inconvenientes a la Iglesia Católica en ese momento. Y entonces se desarrolla una serie de cosas. El imperio de Constantino hasta ese momento había tenido la
la capital en Roma, pero luego Constantino decide llevársela para otra ciudad que inmediatamente que se vuelve la capital del estado, adquiere el nombre de Constantinopla. Esto hizo que la Iglesia Católica antigua se viera en una serie de situaciones. Ya Roma y el obispo de Roma venía tratando de alguna manera de convertirse en alguien que predominara sobre los otros obispos de otras iglesias. Y este cambio de capital dio mucha posibilidad a Roma de convertirse en lo que es hoy. Lo primero, pues que al Roma quedarse siendo la única iglesia cristiana del lado de Occidente y el obispo el único representante de la cristiandad del lado de Occidente, y al ver Constantino que ya no podía tener presencia imperial del lado de Occidente por haberse llevado su capital a Constantinopla, él le otorga al obispo romano el poder de ser el representante del gobierno en Occidente. Esto por primera vez le da a un obispo, a un hombre de trabajo espiritual, por primera vez le da un poder gubernamental. Aparte de eso, se empiezan a dar una serie de cosas. Está la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, lo cual hace que la iglesia cristiana en Jerusalén sufra demasiado. La dispersión de los cristianos y de los apóstoles hace que salgan de Jerusalén, y esto hace que la iglesia que estaba en Jerusalén pierda fuerza. Se suma, claro, como dijimos hace un rato atrás, la supuesta conversión del emperador, y subrayo la supuesta conversión del emperador. Esto hace que ahora Roma, que en ese momento todavía es capital del imperio, adquiera fuerza, porque ahora la iglesia cristiana es la iglesia del Estado y Roma es la iglesia que está allí en la capital. Cuando la capital es quitada de Roma, como lo dijimos anteriormente, se le entrega al obispo de Roma todo un poder civil. Esto empieza a generar algunos problemas porque Roma empieza a tratar de tomar dominio sobre la cristiandad, a tratar de convertirse en el primero y el más importante entre los que hasta ahorita eran iguales. Los obispos de Jerusalén, o los obispados de Jerusalén, de Alejandría, Antioquía y Constantinopla, que eran del lado de Oriente, empiezan a perder fuerza por algunas cosas. Primero, porque hay una intervención fuerte del Islam en el lado de Oriente, y esto hace que la iglesia se enfrente a una nueva forma de doctrina que venía con mucho peso y con mucha fuerza. Hay caídas de estos obispados, y entonces Roma encuentra otra ocasión más, porque entonces levantan el ejército de los cruzados y los mandan a reconquistar algunas de las sedes de Oriente y se las adjudican. Y aparte de esto, pues Oriente siempre se había catalogado por mantener una doctrina más sana que Occidente. Esto los lleva a que cuando Constantino se convierte y se vuelve prácticamente en el gobernante aún de la iglesia, esto hace que Oriente llegue a no querer someterse a la supuesta autoridad espiritual del emperador, por lo que no llegaron a gozar de todas las garantías y beneficios que el lado de Occidente sí gozaba por reconocer al emperador como una autoridad espiritual. Usted me dirá, ¿cómo fue esto? Bueno, pues cuando el emperador empezó a convocar concilios o sínodos, cosa que hasta este momento eso era algo solamente de hombres espirituales, y el emperador ahora llamaba a los obispos a los concilios, y él los programaba, y hasta estaba ahí presente y era parte de las discusiones y parte de las decisiones que se tomaban. Pues Occidente aceptó esto, pero Oriente nunca aceptó someterse bajo estos preceptos. Inclusive Occidente recibía dineros del Estado
pero Oriente se negó a recibirlos. Esto empezó a provocar una serie de cosas, una serie de situaciones muy dramáticas en la iglesia, hasta que se volvió casi imposible sostener la fe. Pasaron muchísimas cosas que no tenemos tiempo de decirlas y de verlas, pero pasaron muchísimas cosas que hicieron que se volviera casi imposible para los católicos fervorosos mantenerse en la iglesia. Esto hizo que en la Edad Media se clamara unánimemente por una reforma en lo que hasta ahora había sido un experimento de la teocracia pontifical. Ese clamor unánime era por una reforma. 9 concilios medievales no lograron el ansiado cambio en la iglesia. El papado supo conquistar la cristiandad occidental, pero no supo reformarla cuando llegó el momento de hacerlo. Esta impotencia, en definitiva, fue producida por el Espíritu Santo, quien quería soplar sobre la vida de lo que hasta ese momento era la iglesia, una, una nueva vertiente espiritual que pudiera traerle a la iglesia de Jesucristo un movimiento real, verdadero, más conciso, volver a la senda antigua. El movimiento protestante del siglo XVI reformó a la deformada iglesia occidental, pero no lo hizo en su totalidad porque Roma se resistió. Esta reforma no trató de regresar a una iglesia conciliar donde todos los obispos se reunieran para decidir cosas. Este movimiento reformista tenía que ver con regresar a la iglesia a aquellos comienzos apostólicos primitivos y de pureza bíblica. Lo que se clamaba era por ya no más autoridad papal ni de concilios de obispos, sino una autoridad completa de las Sagradas Escrituras como la única forma de vida, de fe y de práctica en la iglesia. Roma, que se resistió, atacó con todas sus fuerzas la reforma por medio de los concilios de Trento y Vaticano I. Allí prácticamente se fraguó todo el dogma católico romano que hoy se conoce. Lo que nosotros hoy conocemos como catolicismo romano fue la, la respuesta de Roma al protestantismo. Y pues bueno, en una forma muy rápida, usted y yo podemos hoy entender que primero tuvimos una iglesia primitiva, luego tuvimos una iglesia católica antigua, luego tuvimos una iglesia católica antigua dividida en iglesia oriental y occidental, lo que hoy conocemos como iglesia católica romana o iglesia ortodoxa, y finalmente la iglesia protestante surgida de la Reforma. Entonces, de allí viene esto. Igual vamos a ir viendo un poquito más de historia, porque esto pues, no podemos dejarlo aquí nomás. De aquí sacamos algunas conclusiones importantes. Los primeros problemas que se dieron entre Oriente y Occidente, lo que dividió a la Iglesia Católica antigua hasta el día de hoy, viene por 4 puntos de vista. El primero de ellos, la controversia pascual, o lo que usted y yo conocemos como la celebración de la Semana Santa. Para la Iglesia de Oriente, que tenía una tradición basada en las prácticas judías, recordemos que del lado de Oriente estaba la Iglesia de Jerusalén. La Iglesia de Oriente consideraba, y hasta el día de hoy considera, que la celebración de la Semana Santa debe de darse el 14 del mes de Nisan. Así que no importa el día que caiga 14 de Nisan, ese día hay que celebrar Semana Santa y Pascua al Señor. Por otro lado, Roma y algunas otras iglesias que compartían su forma de pensar decían que no importaba la fecha, que lo importante era hacer calzar la Semana Santa con fin de semana, de tal manera que resurrección fuera siempre domingo. Como las iglesias eran totalmente independientes en muchas formas, ellas podían observar sus creencias y mantener sus prácticas sin importar.
Sin embargo, se dieron una serie de problemas porque el lado romano empezó a tratar de promover y de obligar a las otras iglesias a tener su práctica, no la que ellos consideraban. Recordemos que la iglesia, hasta ese momento, los pastores u obispos de las congregaciones eran la autoridad sobre ellas. No había, hasta este momento, no había papa ni había alguien que gobernara sobre las iglesias. Era un concilio. Cualquier decisión se tenía que tomar a nivel concilio, no a nivel individual. Entonces, cada iglesia se gobernaba de la manera que quería y Oriente observaba la Pascua el 14 de Nisan. Esto trajo un problema no por la fecha, porque las iglesias convivían de esta manera. Unas observaban el 14 de Nisan, otros lo pasaban para fin de semana, no había problema. Pero el problema se suscitó cuando el obispo romano Víctor I quiso obligar al resto de iglesias a hacer las cosas como ellos creían que debía de hacerse. Esto ya levantó un problema a nivel iglesias, porque hasta este momento Roma no tenía papa, era un obispo y todos los obispos tenían el mismo grado y el mismo nivel de autoridad sobre las iglesias del Señor. La segunda controversia fue por el bautismo. Empiezan a convertirse paganos masivamente y la práctica de la iglesia del Señor era que cualquiera que se convirtiera del paganismo al cristianismo debía de ser bautizado y que el bautismo era la prueba de que había negado su antiguo credo y se había convertido a Cristo. Pues bien, se le ocurre a uno de los obispos romanos que ya ellos habían sido bautizados, los paganos habían sido bautizados en su doctrina, en su religión, en su paganismo, y que no debían de ser otra vez bautizados, que con solo ponerles la mano encima y pedirle al Espíritu Santo que viniera sobre ellos, era suficiente. Esto provocó otro problema serio porque el obispo romano en ese momento quiso obligar a las iglesias a que hicieran lo que él decía. Esto produjo no solo un problema a nivel de toda la iglesia, sino que también produjo un desquebrajamiento en la relación de la iglesia, porque se les quería imponer algo y hasta este momento la iglesia no tenía a alguien que gobernara sobre ella. Todos los obispos tenían la misma autoridad. Otra de las controversias fue sobre la Inmaculada Concepción de María. La iglesia romana adoptó el pensamiento de que María había sido concebida sin pecado, cosa que la iglesia del lado de Oriente no lo aceptaba. Ellos decían, como bien dice la Escritura, que el único que ha sido engendrado, concebido sin pecado, es el Señor Jesucristo. Dentro de estas tres cosas se dieron otras más. Las más complicadas o las más problemáticas empezaron sobre la supremacía papal. Hasta este momento, todos los obispos eran iguales. No había uno que gobernara sobre otro. Sin embargo, existía lo que se llamaba el primus inter pares o el primero entre iguales. Los obispos designaban a uno de los obispos, el que fuera, para que si se originaba algún problema entre obispos, hubiera alguien que tuviera un voto mayor o hubiera alguien que pudiera tomar una decisión por encima de ellos. Sin embargo, sus decisiones no eran arbitrarias, debían de ser totalmente aceptadas por todos los demás obispos. Pues bien, el obispo romano ya no quería más primus inter pares, él quería de alguna manera un título mayor, sumo pontífice. A esto pues se negaron todos los demás obispos del lado oriental y esto produjo todavía un problema más serio. El desquebrajamiento total se vino cuando se generó una doctrina. Del lado de Occidente se decía Cristo, Dios, el Padre y el Espíritu Santo son iguales. Oriente decía el Padre es el Dios
principal, el creador de todo. Y Jesucristo, aunque comparte su sustancia, es menor al Padre y el Espíritu Santo también. Esto produjo el desquebrajamiento total, pues Occidente impuso su forma de pensar. Y cuando los del Oriente, los obispos de Oriente, se dieron cuenta de que habían sido irrespetados, no había sido tomado en cuenta su credo en un concilio, sino que se les había impuesto una doctrina. Ese mismo día se produjo un desquebrajamiento en la Iglesia Católica antigua y por primera vez la cristiandad se vio dividida. Oriente pasó a ser Iglesia Ortodoxa, ortodoxo que significa los que observan la tradición, y católica romana, que es iglesia antigua, pero sujeta totalmente al, al obispo de Roma. Entonces, usted y yo podemos entender hoy, lo número uno, que la iglesia católica ya sufrió una división muchísimo antes de la división del protestantismo. Eh, Podemos entender que venimos de la misma vertiente, de la misma vena. La Iglesia Católica Romana, al igual que la Iglesia Católica Ortodoxa, al igual que la Iglesia Protestante, venimos del mismo grupo, venimos de las mismas personas, los reformadores, los que promulgaron la reforma. La mayoría de ellos eran sacerdotes, eran gente investida por la Iglesia Católica. Entonces, no puede o no podemos creer o aceptar el hecho de que digan que una es la iglesia verdadera y otras no, porque todos venimos de lo mismo, venimos de una iglesia apostólica primitiva que lamentablemente después cayó en manos de hombres que no eran tan espirituales como aquellos primeros 11 apóstoles y que empezaron a producir una serie de doctrinas tan equivocadas que al final produjeron una ruptura en la iglesia, dando paso a Iglesia Católica Antigua, a Romana y Ortodoxa y posteriormente a protestantes. Bueno, diferencias doctrinales entre la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Católica de Oriente o la Iglesia Romana y la Iglesia Ortodoxa. Recordemos que esta Iglesia Católica ortodoxa o romana es la misma, son una división. Número uno, supremacía papal. La Iglesia Ortodoxa es conciliar. Esta Iglesia Católica Ortodoxa que se separa del lado de Oriente está basada en la tradición apostólica. Ellos consideran que todos los pastores de las iglesias tienen la misma autoridad divina. Ellos creen que Cristo no necesita de un vicario único porque Él está entre nosotros. Y por ende no aceptaron nunca la imposición romana que se dio por medio de las cruzadas y de las inquisiciones a lo largo de la historia antigua. Entonces, otra de las cosas en las que ellos no creen es en la infalibilidad del Papa, lógicamente. Ellos dicen que la infalibilidad papal destruye la unidad de la iglesia, el espíritu de unidad de la iglesia. ¿Por qué? Sencillo, porque una iglesia no se sujeta a una arbitrariedad humana, está sujeta total y completamente al Espíritu Santo de Dios. Aparte de eso, ellos dicen que no pueden creer en la infalibilidad papal porque definitivamente esto no está basado en la escritura de ninguna manera y pues tienen total y completa razón. Estas son dos de las situaciones, de las doctrinas en las que la Iglesia Católica no se puso de acuerdo y se dividieron. Otras de las diferencias doctrinales tienen que ver con el bautismo. La Iglesia oriental cree en la inmersión y no en la aspersión. Aparte de eso, ellos no creen en que el sacerdote tenga un poder divino para estas cosas. Así que cuando ellos bautizan a alguien, lo bautizan ante Dios y no ante el sacerdote, como sucede en la iglesia romana u occidental. En Oriente, cuando bautizan diciendo, el siervo de Dios es bautizado. O sea,
el siervo de Dios hace referencia a quien vino a ser bautizado, no a quien bautiza. Lo otro es la Santa Cena. Ellos dan tanto el vino como el pan a las personas que se acercan a la Eucaristía, que es el nombre católico. Ellos dan tanto el pan como el vino, no como en Occidente, que aunque hablan de la sangre y hablan de la carne, solamente dan el pan. También otra práctica diferente es la confesión de pecados. Si bien es cierto, ellos creen en la confesión, ellos no usan confesionarios. Las personas se confiesan directamente y delante del pastor de la iglesia o sacerdote de la iglesia. Se ven las caras. Esto porque ellos dicen que el perdón viene del arrepentimiento y no de las oraciones repetitivas a santos o a intercesores. Entonces ellos creen que cuando alguien se acerca al pastor o sacerdote de la iglesia y le confiesa los pecados que cometió, realmente está arrepentido, pues lo está haciendo de frente. Otras de las diferencias es el matrimonio. Los sacerdotes o pastores de las congregaciones ortodoxas sí se pueden casar, los obispos no, pero los sacerdotes o pastores de las iglesias sí pueden ser casados y tener hijos. Otra diferencia es la unción a los enfermos sin riesgo de muerte. Ellos no creen en la extrema unción. Ellos creen en lo que dice la palabra del Señor, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, será sano. Entonces ellos no se esperan a que alguien esté en peligro de muerte para ungirle con aceite. La iglesia ortodoxa tampoco cree en el purgatorio. Ellos creen en un cielo y en un infierno. No creen en el purgatorio. Tampoco creen, como vimos anteriormente, en la Inmaculada Concepción de María. Doctrinas mismas que iremos después desglosando mejor a lo largo de este estudio. Ahora, papas y patriarcas en la actualidad. Esto nos va o nos obliga a generarnos una pregunta. ¿Es la Iglesia romana realmente la única, la verdadera y la universal? ¿Han dicho ellos la verdad cuando dicen que son los representantes únicos del Evangelio y de Cristo Jesús, porque tienen la sucesión en el Papa de Pedro y de Pablo? ¿Es esto realmente cierto? Déjeme mostrárselo. Dice un dicho por allí que una imagen habla más que 1000 palabras, así que déjeme mostrarle algunas imágenes. Aquí vemos en esta imagen al Papa Francisco y a Kirill, el Papa ortodoxo o el primus inter pares de la Iglesia ortodoxa. Resulta que se conocen, resulta que se saludan, resulta que se respetan, resulta, no es un montaje. Usted se puede meter a Google y ponerle ahí Papa ortodoxo y le van a salir un montón de fotografías. Inclusive hay fotografías de del el primus inter pares o el Papa del lado ortodoxo con el Papa Juan Pablo II, etcétera, con el anterior al Papa Francisco. Entonces, podemos ver cientos de imágenes de estas. Déjeme mostrarle una imagen más. Aquí está el Papa Francisco recibiendo un presente del Papa Armenio, que también es un papa, un padre o un patriarca, como se mencionan ellos mismos, de otra sección de la iglesia o de un obispado de la iglesia ortodoxa, el Papa Armenio. Le muestro otra imagen más. El Papa Francisco junto con el Papa Copto. ¡Wow! ¿Cuántos papas hay? Qué buena pregunta hacerse, la verdad. Sigo. Otra imagen más. El Papa Francisco y el Patriarca o Papa de Constantinopla, recibiendo un presente. Y una más. ¿Qué le parece esta? El Papa Francisco y el Patriarca de la Iglesia en Jerusalén. Como usted ve, parece ser que el patriarca de Jerusalén está orando y está bendiciendo al Papa Francisco. Mi pregunta es, si la Iglesia romana es la única, la verdadera, la universal, ¿cómo es que este patriarca de Jerusalén bendice al otro? Se supone que el mayor bendice al menor.
Entonces, pregunta, ¿es la iglesia romana la única, la universal y verdadera? Déjeme terminar este primer capítulo llamando a su razón. Suponiendo que la iglesia romana, porque hoy hemos aprendido que es muy diferente la iglesia romana de la iglesia ortodoxa y de la iglesia protestante. Si la iglesia romana es la única, la universal y la verdadera, y dicen que ellos son la única, la universal y la verdadera, porque ellos como papas, sus papas vienen directamente de una sucesión apostólica en Pedro y Pablo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién tendría más derecho a ser el representante real y directo de una sucesión apostólica? ¿El obispo romano o el obispo de Jerusalén? Porque si fuera cierto, déjeme regresarle a la imagen del Papa Francisco y el Patriarca de Jerusalén. Si el Papa romano o el obispo romano tiene su sucesión apostólica en Pedro y en Pablo, pues el Patriarca de Jerusalén tiene su sucesión en Jesucristo mismo y en los 11 apóstoles, porque históricamente no se ha podido comprobar al 100% que Pedro realmente haya estado en Roma. Pero yo sí le puedo asegurar, y aún bíblicamente, todos podemos aceptar que Pablo, Pedro y los otros 10 apóstoles y Jesucristo mismo sí estuvieron en Jerusalén. Aparte de eso, si la tradición es fuerte en Roma por Pedro y Pablo, pues la tradición es aún más mayor y más fuerte y pesada en Jerusalén, porque ahí estuvieron absolutamente todos, y ese lugar es el inicio del cristianismo. Son algunas cosas que tenemos que preguntarnos el día de hoy. Si la iglesia romana es la verdadera, entonces ¿por qué aparecen los obispos romanos abrazados con los obispos, los patriarcas o los papas de la iglesia oriental? Yo creo que algo han manejado ellos a su conveniencia. Han ocultado verdades, han dicho las cosas a como ellos han querido para que la gente crea en lo que ellos dicen y crean que la iglesia romana es la única, la universal y la verdadera, y como veremos más adelante, que solamente a través de ella se puede gozar de una salvación plena. Pero resulta que el Papa romano o el obispo romano reconoce a los otros patriarcas y a los otros papas. No los reconoce como autoridad, como tampoco ellos los reconocen al romano como su autoridad. Pero se conocen, son la misma iglesia. Esta iglesia primitiva, que terminó siendo una iglesia católica antigua, está dividida en dos grandes secciones, Oriente y Occidente. Entonces, la iglesia de Occidente, la iglesia romana, no puede decir que es la única, la universal y la verdadera, porque resulta que en tradición hay una iglesia mayor que ellos. Esto se lo dejo para que usted lo piense. La próxima semana, con la ayuda del Señor, entraremos directamente ya en lo que es el catecismo. Hoy queríamos darles algo de historia. Créame que es una pincelada de siglos de historia, donde hay relatos de obispos, de problemas entre las iglesias de Oriente y de Occidente, de cómo la iglesia romana quiso poco a poco irse adjudicando el derecho a gobernar a las demás, y cuando no lo logró, pues les fue más fácil romper relaciones con Oriente que seguir luchando. Pero la próxima semana nos vamos a evocar directamente a la doctrina. ¿Qué dice el catecismo? Entonces prepárese con Biblia en mano, porque iremos viendo los versos bíblicos que hablan en contra de algunas de las doctrinas que la iglesia occidental o la iglesia romana ha enseñado y que no están en la palabra. Inclusive compararemos algunas de ellas con la iglesia católica ortodoxa, porque
salieron de la misma iglesia, deberían de compartir doctrinas. Sin embargo, como leímos ahorita, en una pincelada muy rápida, ellos no creen en el purgatorio, tampoco creen en que María nació sin pecado, y es la misma iglesia católica. Pues bueno, Dios les bendiga. Gracias por sacar el tiempo, escuchar mis palabras y ver este video y compartir conmigo este tiempo. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo el Señor y nos vemos la próxima semana.